Muy buenas noches, tengan todos bienvenidos a un nuevo encuentro de Raíces de Sefarad en vivo. Estamos en vivo, estamos en Buenos Aires. Aprovecho para saludar Estudio 2 del Centro Cultural Sefarad. Lili, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Marcelo. Buenas noches o buenas tardes a todos los que nos vienen a visitar cada jueves en este horario para ver qué les ofrecemos, y cada jueves nos pone muy contentos que estén Hoy aquí con tenemos nosotros. como un tema casi misterioso, ¿no? Sí, ¿verdad? Y a lo mejor para algunos no muy conocido o No, del todo no, pero desconocido. aún para los que sabemos algo, no deja de tener un halo de misterio muy, muy extraño, así que va a ser espectacular escuchar a quien ya en un ratito vamos a presentar, pero mientras tanto vamos a repasar qué es lo que tenemos para los próximos días. Sí, el próximo domingo a la 1 del mediodía en hora de Argentina, y más horarios en nuestra página sefarad.com. En nuestra actividad en Ladino tenemos creatividad en tiempos de corona, con nuestra querida amiga como anfitriona Karen Hershon-Sharhon y su invitado Seifi Ishman. Y ellos nos van a hablar de qué hicimos con nuestra lengua en los tiempos de corona. Y el próximo jueves vamos a tener a Oro Anaori Librovich con un tema también muy apasionante: mujeres transgresoras en el romancero sefaradí. Así que 2 programas maravillosos, el domingo uno, el jueves próximo el otro. Ya quiero escucharla a Oro. Oro es una mujer excepcional, que además es investigadora de la Universidad de Montreal, y trabajó mucho este tema, así que va a estar interesantísimo. Es una de las principales investigadoras del tema, bueno, de la cultura sefaradí marroquí en general, pero en particular se dedicó a este tema que lo ha visto muy profundamente. Esto va a ser entonces el jueves que viene, y el domingo yo quiero insistir con esto: los que hablamos castellano se entiende muy bien todo lo que sea ladino, así que no se pierdan lo de los domingos a la 1 del mediodía o de la tarde, hora argentina. Y para recordarles también que ya estamos con las últimas localidades disponibles para el concierto de Liliana Benveniste junto a Valeria Ambra y a Karina Uday, el trío Candil, música sefaradí en vivo. Esto es solamente para los que están en Buenos Aires, o los que quieran viajar desde cualquier lugar del mundo, se vienen a Buenos Aires, nos visitan en el Centro Cultural Sefarad y ven este espectacular. Tenemos una sala de concierto hermoso, lo hacemos en el patio andaluz, así que son preciosos los conciertos en nuestro patio. Hay que sacar entradas con anticipación, no va a haber boletería en la puerta, y la dirección para sacar entradas es el sistema eventbrite.com.ar para la adquisición de entradas, son entradas electrónicas. Y sí, vamos al tema de hoy. Seguro, hoy tenemos este tema con el que les comentábamos al principio, estamos muy entusiasmados: Los Caraítas, un viaje a través del tiempo, con nuestra querida amiga, la escribana Esther Mostovich de Kukierman. Antes de darle entrada a Esther, la voy a presentar para que la conozcan un poquito más. Esther nació en Montevideo, Uruguay, estudió Derecho, Sociología, Coordinación Institucional, Idioma y Literatura Yiddish. Ejerció en Uruguay como escribana, es una apasionada del Talmud y lo ha estudiado desde hace muchos años con rabinos y profesores de todas las tendencias. A partir del año 2001 fue profesora de Talmud y Derecho durante 18 años en el Centro de Posgrados de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República en Uruguay. En el año 2020 continuó ese curso por Zoom con el auspicio de la Universidad Ort de Uruguay. Además, ha dado cursos, seminarios, talleres y conferencias en universidades y establecimientos de Uruguay y Buenos Aires, así como en diversas instituciones sefaradíes. Publicó varios libros, entre ellos Talmud y Derecho,
tomos 1, 2 y 3, y publica asiduamente en el semanario hebreo de Montevideo y en internet en el portal del Comité Central Israelita del Uruguay. Y ahora sí, le damos la bienvenida a nuestra querida amiga Esther Mostovich. Hola, Esther. ¿Cómo están? Qué alegría tenerte. Esther es de las personas que más sabe de derecho internacional y su relación con el judaísmo, bueno, con el Talmud. Tiene un conocimiento amplio, tal cual como la describió Lili, y la verdad que es un placer que estés con nosotros, Esther. Bueno, muchas gracias. Me encanta dar clase. Sí, lo sabemos, y Este nos año encanta. En la Universidad Católica del Uruguay. También. Bueno, y nos encanta recibir tus clases también. Y hoy tenemos un tema que, como decía al principio, algo misterioso es, ¿no? Digamos que es un tema poco conocido. Voy a hablar de los caraítas. Y tal vez eso nos va a llevar a un viaje en el tiempo, desde el siglo VII en Babilonia hasta el día de hoy, porque los caraítas siguen existiendo y siguen marchando adelante, y yo creo que en este momento están refloreciendo. Pero decime, ¿tenías ahí lo que yo te mandé? Sí. Ponelo. Bueno, ahora lo ponemos, te dejamos solo con el público, nosotros estamos atentos, me decís cuando paso la diapositiva, y como siempre invitamos a todos que dejen sus preguntas en el chat, que las vas a responder al final. Te dejamos sola con la gente. Yo no leo nada, pero no importa. Tengo que empezar explicándoles qué es. ¿La gente puede leer esto? Mirá que está muy chiquitita la letra. Ahora sí. Bueno, el Talmud es la recopilación escrita de la jurisprudencia hebrea. Se integra con dos partes. Una más antigua, que se llama Mishnah, fin del siglo II de la era común, está escrita en hebreo y fue preparada en Bnei Brak, que hoy en día es donde está aproximadamente el aeropuerto internacional de Ben Gurión, en Israel. Esa Mishnah tuvo dos complementos. Un primer complemento en Israel, en lo que hoy es Israel, que fue en el siglo IV de la era común, está escrito en hebreo. Se llama Talmud Jerusalem o Talmud de Jerusalén, ese Talmud. La misma Mishnah tiene un complemento diferente en Babilonia, en el siglo VI de la era común. Y esta está escrita en idioma arameo. Así que tenemos un segundo Talmud, que es el Talmud de Babilonia, que se terminó de redactar aproximadamente en el siglo VI de la era común. ¿Sobre qué trabaja el Talmud? Sobre la Biblia, sobre la Torá, y se integra con jurisprudencias, interpretaciones de los rabinos. Por otro lado, acá tenemos a la figura de Anán ben David. Nació en Irak. Digamos, es dentro del ámbito de lo que era Babilonia. Nació en el año 760 de la era común. ¿Y qué es lo que sucedió? Era un hombre muy discutidor, tenía su opinión formada sobre muchos de los temas de la Biblia y en general no estaba de acuerdo con los rabinos que acababan de redactar el Talmud de Babilonia el siglo anterior. Y falleció el que en ese entonces era el exilarca, o sea, la mayor autoridad judía de la diáspora en esos momentos. Falleció sin dejar hijos, correspondía tomar el cargo a su sobrino mayor, que era Anán, pero
tan discutidor era este muchacho que los Geonim, los jefes de las academias de Babilonia, no lo quisieron designar exilarca y en lugar de él designaron a su hermano menor, que era muy docto, pero que era muy dócil para los rabinos. El que se enojó terriblemente fue Anán. Anán no iba a permitir, no podía permitir que el título de exilarca lo tuviera su hermano menor y que él estuviera subordinado a su hermano menor. Entonces, ¿qué hizo? Los rabinos habían designado a un exilarca que él no aprobaba y él empezó a formar su propio movimiento cismático, es decir, se separó de los rabinos y convenció a sus seguidores de que lo proclamaran a él exilarca. Con esto desconoció la autoridad de los rabinos y todo esto fue llevado a juicio. El califa dictó sentencia declarándolo culpable de traición y condenado a muerte, nada más ni nada menos. Y bueno, pero sucedió que el compañero de celda de Anán se las arregló para salvar la vida de él y de Anán, y los dos, el compañero de celda y él, pudieron salir de la cárcel con la condición de irse de Babilonia. Se fueron los dos a lo que entonces era Palestina. Anán y sus seguidores levantaron en Jerusalén una Kenesa. La primer Kenesa fue levantada en el siglo VIII de nuestra era por Anán y duró hasta el año 1099 en que entraron los cruzados a Jerusalén, y esa Kenesa, junto con muchas sinagogas de Jerusalén, en fin, los turcos fueron bastante, los cruzados, perdón, fueron bastante malvados, les prendieron fuego y quemaron a toda la gente adentro de sus sinagogas. Así que en el año 1099, con las cruzadas, el caraísmo dejó de estar presente en Jerusalén. Pero, por otro lado, el caraísmo ya se había desparramado en Mesopotamia, en muchos lugares, así como se había desparramado, digamos, era una visión de la ley hebrea en la que solo toma en cuenta la Torá y algunos, ni siquiera todos los restantes libros del Tanaj, pero toda la Torá. ¿Qué pasó después de eso? La conquista de Constantinopla por los turcos en 1453 sacó a los cruzados de Jerusalén. Y a los pocos años fue la Inquisición en 1492 que expulsó a los judíos de España. Ahí hubo mucho movimiento de población judía. Turquía acogió a muchos judíos de Sefarad y vivieron los judíos en Turquía varios siglos y en una época realmente de esplendor, especialmente durante el reinado del sultán Suleimán el Magnífico. Eso fue entre 1520 y 1566. En Turquía se establecieron muchas escuelas judías, sinagogas, incluso imprentas, y la secta caraíta se difundió en Siria, en Egipto, había muchos en Egipto, también en el sureste de Europa, en Crimea, en Lituania. Estos caraítas en Crimea y Lituania desarrollaron una lengua propia,
se llama Karaí. Es turco escrito con caracteres hebreos, mezclado con algunas palabras hebreas. Nosotros lo vimos escrito, ¿saben dónde? En las lápidas del cementerio Karaita en Lituania, en la ciudad de Troki o Trakai. No lo podíamos leer hasta que nos dimos cuenta de que era letras hebreas, pero no era idioma hebreo, salvo alguna palabra. Esta secta fue llamada en sus primeros tiempos ananismo, por el nombre de su fundador. Anán reclamaba el derecho de cada uno de realizar la propia interpretación de la Torá. Anán reclamaba una lectura literal de la Torá. No permitía tener ni luces ni fuego encendidos en Shabbat, aunque se dejaran encendidos desde el viernes, porque eso es una elaboración rabínica. Y él decía que había que apagar todas las luces antes de comenzar el Shabbat. Había que comerse la comida fría. Actualmente, los caraítas en general ahora no se oponen a que queden luces prendidas para iluminar la casa, pero tienen que quedar prendidas desde el día viernes. No es mucha la cantidad de caraítas que aceptan eso. Anán se alejó de las fechas de las festividades hebreas, las que calculaban los rabinos, estableció las fechas de las festividades de acuerdo a la luna nueva, como en las épocas bíblicas. Pero además declaró: busquen en la Torá, en la letra del Pentateuco, y no dependan de mi opinión. Con lo cual dejó el camino abierto a la libre interpretación del Pentateuco por las siguientes generaciones. Anán escribió en el año 770 su gran libro que se llama Sefer HaMitzvot, el libro de las mitzvot, de los mandamientos, y digamos que propone cumplir a la letra lo que dice la Torá. Anán falleció entre el año 790 y el 800, y la secta se extendió por toda Mesopotamia, absorbiendo a cualquiera que tenía algún problema con los rabinos, y se acercaban por toda la Mesopotamia, se acercaban al caraísmo. Dejaron de llamarse ananitas para tomar el nombre de Caraim. Quiere decir lectores de la Torá, o también se llama Bnei Mikra, seguidores de la escritura. Durante el siglo X, el caraísmo se expandió. Apareció un autor que se llama Kirkisani. Ese es el que dejó más literatura escrita. Surgió además literatura caraíta escrita en idioma árabe, porque era gente que estaba en el medio árabe, en el medio de la cultura árabe, los que lo escribían. Marcelo, ¿podés pasarme la carilla siguiente, la que dice la mitad de las leyes fundamentales del caraísmo? Ahí está. Bueno, acá tenemos las 6 primeras. Miren lo que dice las leyes fundamentales del caraísmo. 1, Dios creó el universo. Dios no tiene forma y no se compara con nada. En esto es igual al judaísmo rabanita, al judaísmo de los rabíes. La número 2, Dios envió a su profeta Moisés y a través de Moisés envió la Torá, que contiene la verdad perfecta. Es una verdad absoluta. Entonces, no puede ser complementada con nada. Es decir, no acepta jurisprudencia
rabínica, que es lo que está recogido en el Talmud. 3. Todo creyente debe aprender a leer la Torá en idioma original. Esa es la única, que podemos decir, obligación del caraísmo. Hay que leer la Torá en hebreo, en su idioma original, porque cualquier tradición, según él, podría ser maliciosa. Miren, número 4, los muertos volverán a la vida en el día del juicio final, con la llegada del Mesías, descendiente de David. Y Anán pensaba en que la gente, así como está muerta, se iba a levantar para volver para ir a Israel. Maimónides declaró de que eso era un imposible. Imaginémonos nosotros la tierra llena de cadáveres que se levantan de la tumba. No es posible. Maimónides decía que las almas de las personas muertas se iban a juntar en Jerusalén, pero no los cuerpos como establecía el caraísmo. A ver, tenemos ahí el 5. El año comienza en el mes de Nisan, empieza. Ustedes si recuerdan que la Biblia le dice a Moisés, este mes será para ustedes el principio del año. Y el año nuevo en la Biblia es Pesaj, el mes de Nisan. Para los caraítas, Pesaj siempre dura 7 días, incluso para los caraítas que están en Brasil o en Australia, en Estados Unidos, la diáspora caraíta también. Pesaj dura siempre 7 días. El 6, el calendario fue el primer tema que distanció a Anán de los rabinos del Talmud. En el siglo XIX, los caraítas adoptaron un calendario con ciclos de 19 años, en los que 7 años tienen un mes adicional de 29 días. Pero en todo caso, las fiestas de Rosh Hashanah y Yom Kippur se van a separar de las que fija el judaísmo de los rabinos, el judaísmo rabanita. Nunca van a caer en la misma fiesta Rosh Hashanah, en la misma fecha Rosh Hashanah y Yom Kippur. Ellos tienen sus fechas. A ver, ¿me pones la siguiente hoja, por favor, Marcelo? 7. Miren, Hanukkah no existe. ¿Por qué no existe? Porque Hanukkah no es una fiesta que esté en la Torá. Hanukkah es una fiesta después de la Torá y es la fiesta de los hermanos macabeos cuando liberan Jerusalén y liberan a las tierras de los ocupantes griegos. Cuando entran, es decir, Hanukkah no existe porque no está en la Torá, y Purim sí existe, porque es uno de los libros que acepta el caraísmo. Miren, número 8. Esto es realmente muy importante. Igual que en la Torá, y que también los samaritanos, la descendencia sigue al padre. Dentro del judaísmo de los rabinos, la madre, el vientre judío, es judío, es decir, es la madre la que determina si el niño es judío. Pero en la Torá, no, en la Torá es el padre y también lo es para los samaritanos. No vamos a hablar hoy de ellos, pero es otra secta. Y los caraítas también la aceptan. Las sinagogas caraítas se llaman kenesas. Después, si podés, más adelante, Marcelo, si tenés alguna foto de alguna kenesa, se las mostramos. Sí, hay preparadas algunas. Sí.
las oraciones. Las oraciones son fragmentos de la Torá, salmos, algunos poemas, tienen 2 rezos diarios, uno de mañana y uno de tarde. Rezan arrodillados en el piso, en una alfombra, es decir, no hay, en general, no hay asientos en una sinagoga caraíta, porque, o habrá algún asiento lateral, pero rezan arrodillados arriba de una alfombra. Las relaciones sexuales están prohibidas en Shabbat, mientras que para el judaísmo rabínico es una mitzvah, es un deber religioso tener relaciones sexuales los viernes de noche. Es cuando, bueno, es lo que dicen los rabinos, pero no, esto, Adán dijo al revés, esto tiene que estar prohibido. Y ahora viene algo muy, muy interesante. Los caraítas interpretan la frase de la Biblia: no cocinarás al cabrito en la leche de su madre, como una referencia al ritual de fertilidad de los antiguos cananeos. La Biblia, eso es todo lo que dice. Los rabinos en el Talmud, en base a esta frase bíblica, no cocinarás al cabrito en la leche de su madre, han establecido y elaborado las reglas de lo que se llama kashrut. En el siglo I de la Era Común, Rabí Yossi en Galilea decía: los pollos no dan leche. Entonces, ¿por qué tenemos que prohibir comer pollos con leche? Está bien que hay que prohibir comer carne de vaca, carne de cordero con leche, pero ¿por qué los pollos? Lo que decidieron en el Talmud los rabíes fue que las reglas de la comida pura tienen que ser muy claras para que la gente no se equivoque. Entonces decidieron: ninguna carne se mezcla con leche, no importa de qué sea la carne, no hay carne con leche, y eso es para tener la regla clara. Pero los jaraitas entienden que no cocinarás al cabrito en leche de su madre, no realizarás los rituales de los antiguos cananeos. Por lo tanto, los caraítas mezclan leche con carne. Los tefilín y mezuzot, esto también es muy interesante. La Torá dice sobre los mandamientos: los tendrás atados como señal en tu mano y serán como frontales entre tus ojos. Es decir, de ahí han sacado los tefilín y, ¿verdad?, se ponen acá el frontal, acá se atan acá los mandamientos para rezar los hombres, y también acá los tefilín. Los caraítas entienden que esos son frases que hay que interpretar de manera alegórica. Es decir, con la fuerza de tu brazo vas a mantener los mandamientos, con tu cabeza, con tu pensamiento, vas a seguir continuando aplicando los mandamientos. Los caraítas también entienden como alegoría: los escribirás en las jambas de tus puertas. Esos son las mezuzot. La mezuzá tiene adentro escrito un rollito con varios versículos del libro de Deuteronomio, y se ponen físicamente en los marcos de las puertas. Los caraítas dicen: no, eso es una alegoría. Significa que de puertas para adentro en mi casa, al entrar a mi casa, yo en mi casa tengo que mantener todos los mandamientos. Lo más interesante es que lo que hoy llamamos judaísmo humanista, vamos a decir, corriente muy moderna del judaísmo, adoptan
adoptan estas dos versiones de la Torá, de la Mezuzá y los Tefilim, y tal vez ni siquiera son conscientes de que los primeros que lo establecieron fueron los caraítas en el siglo VIII de la Era Común. Bueno, digamos que llegamos a la Edad Media. Acá tenemos los siglos 8 a 11. Los caraítas adquieren muchos adeptos dentro de Ucrania, Crimea y Casaria. ¿Por qué? Hay una razón. Es un judaísmo muy simple. Solo obliga a leer la Torá. Entonces, el judaísmo en Casaria, que son conversos, con leer la Torá ya estaban prontos para practicar el judaísmo. Por eso es que había tantos en Crimea y en Casaria, por eso es que había tantos caraítas. Y en Fustat, en Egipto, documentos caraítas aparecen en la Geniza del Cairo. En Fustat, en Egipto, el caraísmo se multiplicó, digamos. Aparecía una secta con su kenesa, con su judaísmo ajustado estrictamente al Pentateuco, y todos los que de alguna manera encontraban pesadas las reglamentaciones de los rabinos se afiliaron al caraísmo. Saadia Gaon, en mitad del siglo X, fue presidente de las academias rabínicas de Babilonia. Él no aceptó para nada a los caraítas, los declaró herejes. En contraste, Maimónides, en Fustat, en Egipto, recomendó tratarlos con respeto, honor, amabilidad y humildad, siempre que no difamen a los rabinos. Bueno, digamos que muchos caraítas se vieron atraídos por Maimónides y comenzaron a seguirlo. Y ese fue el principio de la declinación del caraísmo. A ver, decime, Marcelo, ¿podés pasar a la página siguiente? Acá me quedó una frase. Las cartas dicen que hasta el año 800, caraítas de Egipto fueron a Jericó, donde encargaron copias de rollos manuscritos atribuidos a los esenios. Los esenios son la comunidad del Mar Muerto, la de los rollos de Qumrán. Esas copias llegaron a Egipto por manos de sucesivos caraítas que los fueron llevando uno en otro. ¿Qué es lo que queremos decir acá? Ustedes saben que en el siglo XIX se descubrió en el Cairo la Geniza, el altillo de la sinagoga Ben Ezra de Fustat, el suburbio judío del Cairo. Y ahí aparecieron documentos de 1000 años más o menos, desde el siglo VIII hasta el siglo XVIII, XIX, y renovaron, digamos, o dieron nueva vida a la historia judía de la Edad Media. La historia se había olvidado de los caraítas y de los cázaros. Pensaban que eran leyendas o invenciones.
Y cuando se descubrió la Geniza del Cairo, aparecieron documentos que hablaban mucho tanto de los caraítas como de los cázaros. A ver, ¿qué es una Geniza? Yo creo que yo di una clase sobre la Geniza acá, para este mismo grupo. La Geniza es un lugar donde se guardan documentos que están escritos en letras hebreas. Empezaron por guardar los nombres del Señor, pero como todo el hebreo es Lashon Kodesh, lengua de santidad, se guardan en Geniza lo que está escrito en hebreo, aunque esté roto. Por ejemplo, una Torá, si está gastada, si está rota, no sirve para lectura. Lo que corresponde es enterrarla como un anciano, con el respeto a un anciano que ha muerto. Pero en muchos lugares, sobre todo los sefaradim, se guardaban, no se enterraban de entrada, se enterraban, qué sé yo, alguna vez cada 300 años, pero se guardaban en altillos o en cuevas de las montañas, como ahora que aparecieron documentos en hebreo en cuevas de Afganistán. No sé si se enteraron, pero aparecieron hace poco. Las cuevas de Afganistán, ese es otro tema. Pero ahí hay guardadas, está guardada la historia de los judíos, la forma de vida, no solamente la Torá. En la Geniza del Cairo aparecieron 330.000 documentos más o menos, y está todo lo que aparecía, así fueran cartas comerciales o digamos, podían aparecer la lista de bienes que la novia llevaba al matrimonio. A ver, la Geniza de Fustat era el suburbio judío al sur de El Cairo. Maimónides, como era judío, él vivía en Fustat, el suburbio judío. Trabajaba con el califa y con la corte del califa, pero tenía que venir a vivir a su casa, a dormir, estaba en Fustat. Las cartas de la Geniza del Cairo nos describen 3 comunidades judías en Fustat. Unas eran la de los judíos palestinos. ¿Qué tienen de especial? Siguen al Talmud de Jerusalén y tienen un ciclo de lectura de la Torá en que la Torá se lee completa en 3 años. Eso es la vieja separación de Parsukim, de capítulos de la Torá, y viene de la época de Ezra, la época del siglo V antes de la era común, cuando se reconstruye el segundo templo. Ahí en ese momento se estableció un ciclo de lectura de la Torá en 3 años. Otra comunidad de Fustat eran los iraquíes. Los iraquíes seguían al Talmud de Babilonia. Y la lectura de la Torá estaba en Parsukim, en capítulos, para que pudiera leerse completa en un ciclo de 1 año. Ese es el ritual que seguimos nosotros hoy en día en todo el mundo, casi todo el mundo. Hay algunos que todavía siguen, pero son, pueblos alejados. Pero prácticamente casi todo el mundo seguimos al Talmud Babli y la lectura de la Torá en 1 año. La tercera comunidad de Fustat
eran los caraítas. Los caraítas, ya dijimos, no aceptan ningún Talmud. Ellos solamente la Biblia. Y en el siglo XII, como hace un ratito dije, muchos de los caraítas, tanta fama y tanta admiración se sentía hacia Maimónides que empezaron a seguir a Maimónides. ¿Qué hay de interesante en la Geniza del Cairo respecto a los caraítas? Una ketubá. Esta ketubá, año 1117, tiene dos peculiaridades. Una, que este matrimonio ya había estado casado, se divorció y se estaban casando por segunda vez. La otra es que esta ketubá la celebró un sacerdote caraíta y aceptó que el marido fuera rabanita, es decir, seguidor de los rabinos, y la esposa fuera caraíta. Hoy en día no se acepta. Para hacer un matrimonio, alguno de los dos esposos se va a tener que convertir. O los casa un rabino rabanita o los casa vamos a llamarlos rabinos, no importa, o un caraíta. Pero en esta época, sí, los caraítas aceptaban que se casara un rabanita y una caraíta. Y esa ketubá es muy curiosa porque tiene disposiciones que hoy podríamos llamar de transacción, ¿verdad? El marido decía que él respetaría las festividades de la fecha caraíta, no la importunaría a su esposa pidiéndole comida los días de ayuno caraíta. Ella también decía que respetaría las festividades de acuerdo al calendario rabanita de su marido. Y todavía se establece una multa. El marido dice que si falta su palabra, le iba a regalar 100 denarios, bueno, la moneda de ese momento, de regalo a los rabanitas pobres y otros 100 denarios de regalo a los caraítas pobres. Es una ketubá especial, por eso se las quise recordar. Y la Sagadot. La Sagadot en la Geniza del Cairo es muy interesante porque se encontraron en el año 1897. El profesor Israel Abrams de la Universidad de Cambridge fue y se dedicó especialmente a la Sagadot. ¿Con qué se encontró? 13 Sagadot. 13. Lo más interesante es que todas las Sagadot eran diferentes. No había una igual a la otra. Había de 16 páginas, de 10 páginas, de 2 páginas. Las caraítas, una Agadá caraíta solamente copia algunas frases de la Biblia y el oficiante tiene que interpretar verbalmente su interpretación de cómo se toman los versículos de Deuteronomio que se refieren a la festividad de Pesaj. Por eso es que son tan cortitas. Marcelo, poneme, ahí está, esto mismo quería que me pusieras. En el desarrollo siguiente, posterior de los caraítas, en el siglo XIX, los caraítas, todos los judíos bajo el zar de Rusia iban al servicio militar y por ser judíos los trataban como a perros, o peor que a perros, les daban de comer cerdo para que se murieran, para que no comieran, lo mandaban a limpiar la suciedad de los caballos o de las personas. Y
ahí en ese momento apareció un caraíta, David Bobovich, que tenía un puesto importante con el zar. Y se le ocurrió mandar al maestro suyo, un rabino caraíta que se llamaba Abraham Firkovich, a buscar documentos que probaran que los caraítas no eran judíos, simplemente para aliviarlos de las penalidades del servicio militar. Abraham Firkovich se fue al oriente, fue visitando comunidades y entró a la Geniza del Cairo, encontró la Geniza y se volvió a San Petersburgo con 13.000 manuscritos que, bueno, probaban que los caraítas no eran de origen judío. Lo que pasa es que Firkovich, ningún estudioso acepta los documentos de él porque simplemente si él no tenía un documento lo hacía, lo escribía, con la fecha que hiciera falta, con la redacción que se necesitaba. Entonces, esos 13.000 manuscritos de Abraham Firkovich, que están en la biblioteca de San Petersburgo, nadie acepta ninguno porque como falsificó algunos, se supone que pudo falsificar todos. Y lo que sí consiguió fue demostrarle al zar de Rusia que los caraítas no eran judíos y eso los iba a salvar posteriormente durante la Segunda Guerra Mundial. En Lituania, nosotros estuvimos allá en la ciudad de Trakai, o Troki, Trakai, que está en la frontera con Alemania. Y allí hay una calle que se llama Karaimu, calle de los caraítas. En esa calle está la Kenesa, el templo de oración caraíta, y cementerios que acreditan que ahí en esa ciudad vivieron muchos caraítas. Se las trajo, acá está, mira, acá la pusiste. Esta es la Kenesa caraíta, no sé si se dan cuenta, pero es muy chiquita, bien chiquitita. Ahí está el Aron HaKodesh. En el Aron HaKodesh, aquí no se ve, pero están los mandamientos, los 10 mandamientos escritos en turco. Sí, ahí mismo, están los 10 mandamientos escritos en turco, con caracteres latinos, no con caracteres hebreos. Ellos tienen todavía algunos antiguos libros de oración donde estaban escritos las cosas, las oraciones y la Torah en hebreo, pero también tienen escritos en el idioma caraí, que es turco en letras hebreas con algunas palabras mezcladas de hebreo. Ese fue el idioma que inventaron los caraítas de Lituania. Y en ese idioma están las lápidas del viejo cementerio caraíta, que es del siglo XVI. Son lápidas chiquitas, como de 80 centímetros de alto, todas iguales, y esas son las que no pudimos leer porque la letra es hebrea, pero es turco. No las pudimos entender. ¿Qué pasó cuando vino la Segunda Guerra Mundial? Los alemanes se encontraron, los nazis, con que ahí había caraítas y les preguntaron a los rabinos de Kaunas, es la misma ciudad, le preguntaron a los rabinos si los caraítas eran judíos o no. Bueno, Pikuach Nefesh quiere decir para salvar la vida. El judaísmo permite mentir, permite, digamos, dejar de cumplir la gran mayoría de los mandamientos, Pikuach Nefesh, con tal de salvar la vida. Le preguntaron a los rabinos, ¿estos caraítas son judíos o no? Los
los rabinos dijeron, no, estos son turcos que alguna vez tuvieron maestros judíos en Turquía y entonces por eso escribían algo en hebreo, pero no son judíos. Gracias a esa declaración de los rabinos de Kovno, los caraítas de Lituania, los caraítas de Tropi, se salvaron de la muerte. Los caraítas en Vilna, sin embargo, no tuvieron esa suerte. Los caraítas en Polonia, que había muchos, en Wrocław había una Knesset, en Varsovia también. Esos no pudieron conseguir declaración de que no eran judíos y lo mataron. Lo mandaron a las cámaras de gas, igual que a cualquier judío. La Knesset caraíta de Vilna está, yo la vi, estaba cerrada, no nos dejaron visitarla, dijeron que viniéramos en Rosh Hashanah, que iba a estar abierta, bueno, pero nosotros para Rosh Hashanah ya no estábamos en Lituania. Así que, pero hay, digamos, poco. Pienso que en Lituania casi no queda nadie religioso. Es otro problema. El judaísmo de Lituania es otra historia. Esa es la de Vilna. Esta es la de Vilna. Esta es la Knesset de Vilna. Sí, ¿cómo la encontraste? Es un bizcochito, es divina. Nosotros la vimos así, no pudimos entrar y... a ver, pudimos entrar en la de Ramle, en Israel. A ver, en el siglo XX, ¿qué pasó con los caraítas? A comienzos mirá, esta es la de Ramle. Ustedes ven que están arrodillados en el suelo porque siguiendo la costumbre musulmana se arrodillan y están postrados. Y es la de Ramle. También hay otras ciudades en Israel. Mira, esta es la de Jerusalén. Pero en esta no entramos. Pero mirá, esta es la puerta exterior y acá está. Miren, esta belleza, miren qué hermosura. Es una Knesset. ¿Ven lo que yo les digo? De que al costado, sobre la pared, hay sillas. Tienen sillas, pero no son para rezar. No se sientan para rezar. Para rezar se prostran en el suelo y se arrodillan. A ver, acá los ven. Acá están. Esto debe ser en Estados Unidos, ¿no? Porque los veo muy vestidos a la occidental. Foster City, sí, California. En Dale City, en Foster City, también renació el caraísmo. Y, a ver, en el 2007, los primeros 14 nuevos estudiantes de caraísmo fueron recibidos en la comunidad en una ceremonia de conversión caraíta. Mira, capaz que esa es la foto de la ceremonia de conversión. A ver, los recibieron en Israel porque el establecimiento del Estado de Israel aseguró la libertad de culto a toda la población. Pero cada comunidad tiene su estatus personal y para casarse, para divorciarse, cada uno se tiene que casar y divorciar en su comunidad. Ustedes saben que no hay casamiento civil en Israel, tampoco hay divorcio civil, solamente cada comunidad de acuerdo a lo que entienda. En el 1950, el gran rabinato de Israel no quiso reconocer a los caraítas como judíos. Sin embargo, en 1971, el gran rabino sefaradí Ovadia Yosef aceptó a los caraítas como judíos.
Y en el 2016 recién mostró Marcelo, aparecieron que en esas caladitas en Estados Unidos, y hay también en Turquía, en Brasil, en algunas ciudades de Brasil, en San Pablo hay, en Australia no en toda, en Sydney no, y creo que en Melbourne hay una comunidad caradita con una pequeña kenesa. En Israel, miren, acá dice, en Ramle, en Ashdod, en Beersheba, hay kenesas y hay escuelas. Los caraítas no quieren que sus hijos se eduquen en una escuela del Estado, porque están, según ellos, están establecidas según el molde de los rabinos. Y también en Israel hay universidad caraíta, que eso es bastante reciente. Bueno, me van a preguntar tal vez, y con eso ya termino, me van a preguntar cuántos caraítas hay. Resulta que en Génesis 32 se establece que lo que se llamó el pecado del censo, porque los judíos quisieran contar a sus fuerzas, a los hombres de su ejército, y tuvieron un castigo terrible, perdieron no sé qué batalla. De manera que está prohibido contar a los judíos. Basados en eso, como es una interpretación de la Torá literal y es una disposición, Génesis capítulo 32, los caraítas se niegan a contarse. Si uno pregunta, como nosotros preguntamos en Ramle, nos dijo, y no sabemos, nos dijo el que estaba ahí, un señor, más o menos habrá 50.000, 40.000, 50.000, cualquier número. No vamos a poder obtener de ellos una numeración. Pero lo que sí les puedo decir es que está creciendo la comunidad caraíta hoy en día, siglo XXI. Bueno, terminé 7:59, 8, mirá. Perfecto, muy puntual, Esther. Hermoso, descubridor, sorprendente. A veces los judíos no sabemos quiénes son los judíos, y mucho menos estas minorías dispersas por el mundo, que ni siquiera entran en las categorías de las tribus perdidas, ¿no? Me parece que no entra en esa categoría, no eso es pasa otro por tema. Eso es otro tema. Ese es otro tema. Por Ese es otro eso. tema, si querés otro día hablamos Así de que eso. Pero tenemos misterio y más misterio, pero la verdad que nos diste una punta para investigar. El otro día cuando estábamos hablando por el tema de las imágenes estas y empecé a poner un poco en Google el tema, la verdad que cada puerta que uno abre es más sorpresa, ¿eh? Yo les recomiendo a todos, si están esta noche, que si están aburridos, agarran, googlean un poquito a los caraítas, que es fantástica, son historias que parecen historias de hace 2000 años y son historias de hoy, sí, tal cual. sí. Claro. Y somos judíos. Según el gran rabinato de Israel, todos somos judíos. Pero ellos no aceptan el Talmud. Es decir, no es que lo nieguen. Dicen que los rabinos tienen su interpretación de la Torá, pero la interpretación caraíta también es válida y pueden haber interpretaciones diferentes. Sí, yo recuerdo cuando pasamos por la puerta de la sinagoga en Jerusalén, que nos decían, sí, esta es la de los caraítas, y siguen de largo, digamos, son unos más de los tantos que hay en Jerusalén. Bueno, vamos a ver porque hay saludos, hay preguntas, hay de todo un poco. Desde temprano saludaba a Ida Benaltalef, desde Tucumán, por supuesto, aquí en Argentina. Buanoichi dice desde Lisboa, Adi Souza. Gloria Cohen desde Buenos Aires. Buenas tardes, ya buenas noches. Shalom a todos, nos dice la querida Estrella Levi. Nos saluda desde Bahía Blanca Pablo Freinkel. Pedro Checker desde Teresópolis, en Río de Janeiro, nos saluda. Shalom para todos, José Celdés.
A ver, acá hay una pregunta. ¿Alguien, Berta, informar si el proyecto presentado en la Knesset, instituyendo el Día en Memoria de las Víctimas de la Inquisición, fue aprobado? Proyecto del 2020. Bueno, no tiene que ver con el tema, pero desconozco la respuesta. Imagino que no, porque de haberse aceptado lo hubiéramos sabido, pero vamos a averiguar por ahí para la próxima. Mirá, nos saludan desde Inglaterra, desde Essex, Stella David. ¿Cómo se quedan despiertos hasta esta hora? La buena noticia es que para fin de octubre hay cambio de hora en Europa, así que van a poder estar una hora antes. Alan Carciente, desde Caracas, siempre nos saluda. Stella Garber, por supuesto, desde Río de Janeiro. Te saluda desde Uruguay Pablo Hubner, que también dice que parece un Lutero judío con la libre interpretación de los textos sagrados. Y tal vez, pero bueno, es otra situación, ¿no? Lutero es... Sí, pero es sí, una libre interpretación, sí. Pedro Checker, cuánta riqueza de conocimiento, felicitaciones, y abrí para nos brindar, por darnos esta charla. Lili, ¿quiere seguir? Claro. Pablo Frenkel dice, la resurrección de los muertos no es un tema judío. No se habla en la Torá ni en las costumbres de ese suceso. Es un concepto tomado del cristianismo. ¿Querés opinar algo, Esther? Podríamos discutirlo largo entendido. Sí. Quisiera estar cuando discutan eso. Es un tema para discutir. Raquel Cielenik dice, ¿Knesset es la misma raíz que Knesset? No. Kenesa es el lugar de oración caraíta, y Knesset no tiene nada que ver con... Quizás tenga algo que ver con Knis, que dicen los sefaradíes, puede ser. Tal vez. Adrián Toro Quintero dice, Shalom, un cordial y atento saludo a vosotros. Hoy es 1 de Heshvan de 5782. Eso quiere decir que hoy es Rosh Hodesh, primer día del mes. Rosh Hodesh es una festividad para las mujeres, ¿sabes? ¿Sabes desde cuándo? Desde el becerro de oro, porque se dice que las mujeres no participaron de la adoración del becerro de oro. Entonces, el Señor del Universo las premió diciendo que Rosh Hodesh es una festividad para las mujeres. Y mientras están prendidas las velas de Rosh Hodesh, ojo, mientras están prendidas las velas, no trabajan. Pero, sí. Está claro, ¿no? Seguro. Burgás, Rabinat José Antonio dice, buenas noches desde Tarragona, España, también trasnochado, ¿eh? Y acá tenés otro trasnochado. Bernard Miller, que siempre nos acompaña, saludos desde Londres, gracias por la presentación sobre una comunidad de la cual solo conocía el nombre. ¿Puedes compartir algo sobre las migraciones de los caraítas en los últimos 2 milenios? Y bueno, los caraítas comienzan con Anán y esos años 760, es decir, no llegan a 2 milenios. Y las migraciones, sí, aunque ya lo fui diciendo, ¿a dónde se fueron? Y Crimea fue un lugar de mucho caraíta. El Imperio Cásaro se desarrolló en los alrededores del Mar Caspio. Y los cázaros son judíos conversos, que, digamos, entre la gama de lo que había en oferta de judaísmo, digamos, eligieron casi todos el caraísmo, porque es el más simple, porque lo único que tenían que aprender era la Torá, y se acabó, nada más. Entonces, los cázaros estamos entre el siglo IX y el siglo XI de la Era Común. Ya estaba el Talmud, pero ¿cómo puede un converso ponerse a estudiar ponerse a estudiar el Talmud? Solamente trayendo maestros de algún lado. Y
¿quién iba a traer, fíjate, a las orillas del Mar Caspio, a hacer ir gente, Rabanim que estaban en Crimea había, sí, Rabanim, en Babilonia había Rabanim, pero era muy difícil viajar en aquellos entonces. Entonces, la mayoría de los judíos cázaros tomaron el judaísmo caraíta. Pero hablar sobre los cázaros es todo un temón. Yo lo dije, yo creo que el año pasado, ¿no? Y acá te siguen proponiendo temas. Y espero que en otra ocasión nos hablarás de los hallazgos que mencionaste de Afganistán. Eso, Sí. la Biblioteca Nacional de Israel acaba de poner en pantalla, escaneados, no hay mucho documento, son unos 100, 300, 400 documentos, y en general son lo que pusieron, a ver, yo no sé leer persa en caracteres hebreos y tampoco, no, yo no lo sé leer, pero lo que pusieron es, hay documentación de una familia de judíos muy ricos que tenían comercio internacional y también estudiaban Torá. Incluso hay algún rollo de Mishnah, que es la primera parte del Talmud. Es decir, había en Afganistán hace unos 1000 años, o un poquito menos, 800 años, había una importante comunidad y eh, antes de los mogoles llegaron, si no me acuerdo, si mal no recuerdo, los mogoles llegaron en el año 1291 o por ahí, pero pienso que ese es el año. Esa Geniza de Afganistán fue guardada evidentemente un poquito antes de la llegada de los mogoles para salvar la documentación. Y es muy interesante todo lo que aparece ahí, porque los mogoles cuando llegaron incendiaron todo. Los mogoles quemaban y quemaban. Esto que apareció ahora en la Biblioteca Nacional de Israel lo compró y no quisieron ni decir cuánto lo pagaron, porque es realmente un tesoro del cual no hay otra fuente, porque los mogoles trabajaron a campo incendiado, no dejaron nada de historia. Ahora Te vamos a comprometer para el año que viene. Para este año ya tenemos todo el calendario completo hasta fin de año. Pero para el año que viene nos vamos a Afganistán. No, yo no voy. No, virtualmente. No, Julio Quilate dice, buenas noches desde España. Lore Levy, saludos de Georgia, en Estados Unidos. Adrián dice, ¿por qué el gran rabinato no consideró a las caraítas como judíos y por qué el rabinato de Obadiah Yosef sí los consideró como tales? Opiniones rabínicas, Adrián. No lo sé. ¿Por qué? Bueno, a ver, cualquiera que sea un rabino y que le digan, el Talmud no lo aceptamos, va a decir, estos no son judíos. Sin embargo, viste que más adelante, pasaron unos años, cambiaron las autoridades y los aceptaron. ¿Por qué? No sé. Marcio de Rosa nos saluda desde Brasil. Adrián nos dice Shabbat Shalom. Alan Carciente, eso de buscar en Google lo tenía pensado y en otros buscadores, muy bien. Aida Benaltalef, excelente charla. Betty Estrada, no tengo ninguna pregunta, ha sido muy interesante. Saludos desde Ciudad de México. Diana Yanover dice desde Córdoba, Argentina, excelente, no sabía acerca de los caraítas, ya podré investigar acerca de ese tema, gracias, muy interesante. Es uno de los objetivos principales que tenemos, abrir puertitas para que después cada uno se adentre tanto como quiera. Adi Sousa, excelente conferencia, muchas gracias a todos los que forman, los que hacen posible estos maravillosos encuentros.
Juan Nahum, un saludo desde Chipoleti. Las mejores manzanas del mundo. Sí. Pedro Checker, gracias, qué rica charla, voy a revisar el video, perfecto. Bernard Miller, gracias Esther, y como siempre, gracias Liliana y Marcelo, y a ti Bernard por estar con nosotros. Fernando Wagner, Shalom, desde Posadas Misiones. Y listo, esto ha sido todos los mensajes que nos han dejado. La verdad, así como empezamos diciendo que esto es un misterio, mantiene ese halo de misterio, pero sabemos más ahora. Esther, muchísimas gracias, la verdad, como siempre, cada charla contigo es aprender y además pasarla muy bien, la combinación de las dos cosas. Yo te agradezco mucho, especialmente que buscaste, ¿te acordás que nos costó? Porque yo te decía Knesa y ahí dice Kenesa. Es cierto, como Knesa no encontrábamos nada, y cuando encontramos en un lugar que era Knesa, ahí empezó a aparecer todo. Bueno, ¿viste? Ellos lo llamaron Knesa, que para mí era Knesa, pero no importa. Te agradezco por la paciencia de buscarlo y encontrarlo. No, al contrario, fue un gran placer. Bueno, el placer fue mucho. A mí me encantó, como siempre, estar con ustedes. Desde hace años que tenemos y por muchos más. Y por muchos más, claro que sí. Muchísimas gracias. Y ya me mandan un mensaje por lo que estuvimos conversando antes de la presentación. Seguro que sí. Bueno, nos vamos a despedir ahora, les anunciamos las próximas actividades para que nos acompañen el próximo domingo, 10 de octubre, en nuestros encuentros hablados en ladino, que como siempre dice Marcelo, los que hablan castellano los entienden perfectamente. Vamos a tener como tema creatividad en tiempos de corona. Será seguramente muy interesante ver cómo tenemos ideas para continuar con las actividades y con la difusión de nuestra querida cultura. Y el próximo jueves, en este mismo horario, mujeres transgresoras en el romancero sefaradí, con Oro Anaori Librovich desde Canadá, y ella es una estudiosa del romancero sefaradí, parte también del grupo Yeineldo, y nos hará los honores de contarnos sobre este tema también muy, muy interesante. Y los que están en Buenos Aires entran a eventbrite.com.ar, el aforo es limitado, quedan pocas entradas, creo que quedan unas 15, 20, 15, 17 creo que quedaban, así que entran y pueden comprar las entradas allí. Y bueno, y nos vamos entonces, nos reencontramos en el domingo, el jueves, en sfarad.com en cualquier momento, porque además de estar toda la agenda y todo lo que sucede y todas las horas y en cada ciudad y toda la agenda, también hay un montón de artículos muy interesantes. Así que nos vamos. Bueno, y recordarles que todos los videos de todos los raíces de Sefarad y también los de encuentros de Al-Had, la actividad del domingo, están en nuestro canal de YouTube, que es youtube.com/Sefarad. Ahí van a encontrar esta charla y todas las anteriores.